Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Es una gran alegría, es una gran bendición una vez más estar aquí para darle gracias al Señor porque podemos descubrir, podemos contemplar un nuevo amanecer, un nuevo día, y Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos, saber que estamos vivos, y por eso lo alabamos, glorificamos su poder, su nombre, por el mayor milagro que ha hecho en nuestras vidas, que es el don de la vida. Hoy en el Evangelio que vamos a escuchar, vamos a poner mucha atención cómo el hombre es capaz de endurecer el corazón cuando su fe la ha perdido, cuando su fe es vacía. Hoy vamos a ver a los fariseos que se acercan a Jesús pidiendo una señal. Jesús rechaza esta proposición de los fariseos y Él les va a decir: ustedes no tendrán ninguna señal. Lo mismo puede pasar con nosotros. Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas, nos da señales todos los días en nuestras vidas, pero nosotros las podemos pasar desapercibidas por la dureza del corazón, por la ceguera de nuestros ojos y por la falta de escuchar al Señor en esas manifestaciones que Él da en el diario vivir. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 8, versículo 11 al 13. San Marcos 8, 11 al 13, dos versículos, pero para que los profundicemos con el corazón, con el entendimiento, a la luz de la palabra. Lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Pedían una señal para ponerlo a prueba, y esa señal era del cielo. Jesús suspiró profundamente y le dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, al principio de la transmisión les decía que cuando el ser humano se cierra a las manifestaciones del Señor, endurece el corazón, se ciega de sus ojos y se vuelve sordo a la voz de Dios. Pidámosle al Señor que hoy, que estamos escuchando la palabra que da vida, podamos llegar al entendimiento y no busquemos más señales, no busquemos más milagros, sino los que nos podamos ver esas manifestaciones que Dios hace en nuestras vidas todos los días. Pidámosle al Espíritu Santo por medio de esta oración diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a la meditación de la palabra de este día lunes, ya 17 de febrero, donde nosotros podemos estudiar en un grado de profundidad estos dos versículos. Dice la palabra de Dios que se le acercaron a Jesús los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son una secta religiosa que se oponían al mensaje de Jesús, al servicio de Jesús. Los fariseos son los oponentes de Jesús. No le creen a Jesús.
por su dureza de su corazón, por su orgullo, por su soberbia. Y podemos enumerar las cosas que impiden al hombre reconocer al Señor. Los fariseos son orgullosos porque ellos no quieren, como decimos en buen salvadoreño, dar su brazo a torcer. Que la salvación le ha llegado al pueblo de Israel. La liberación le ha llegado al pueblo de Israel. Para que puedan salir todos del cautiverio en el cual el pecado los ha sumergido. Pero la palabra de Dios dice que ellos se acercaron para discutir y ponerlo a prueba. Qué tristeza es cuando nos acercamos al Señor, no para ser agradecidos, no para ver las grandes cosas que ha hecho en nuestra vida, sino para cuestionarlo. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros a personas que dicen que Dios es el culpable de toda mi desgracia? Que Dios, ¿dónde estaba Dios cuando lo necesitaba? Y la pregunta es, la respuesta no es otra cosa, es ¿dónde estaba tu corazón cuando Dios se manifestó en ese momento y tú no lo reconociste? ¿Cuánta gente hoy en día vive cuestionando al Señor? Porque viven en problemas, viven en situaciones y no se dan cuenta que Dios, a través de esos mismos problemas, a través de esas mismas situaciones, se sigue dando a conocer. El problema es la ceguera que tenemos. El problema es la dureza que tenemos. Con solo que yo me levante y vea, abra mis ojos y sepa que estoy respirando, ese es el mayor milagro que puedo reconocer que Dios me ha dado al nomás poner un pie de la cama al suelo. Pero la pregunta es, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estás tú? Para que no puedas entender, no puedas reconocer, no puedas ver las maravillas del Señor. Qué triste es esto, hermano. Porque hoy en día, incluso gente que va a la iglesia, gente que anda hasta con una Biblia, gente que vive de retiro en retiro, no ha podido ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida. Siempre vive triste, siempre vive llevando una mala vida, porque no han abierto el corazón al Señor. Y miren, amados hermanos, lo que sucede. Dice que se acercaron los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal. Le pedían una señal. Lo mismo sucede hoy en día. ¿Cuánta gente anda detrás de un milagro? Se acerca al Señor por un milagro. Y no se acerca por el Señor de los milagros. ¿Cuánta gente se está acercando al Señor solo cuando tiene intereses propios? Cuando necesita comprar un carro, cuando necesita tener una casa, cuando necesita salir de una enfermedad, cuando necesita salir de un problema, de las situaciones tal vez migratorias, situaciones de cánceres. Solo así se acercan al Señor. ¿Y antes? ¿Dónde estabas? Es que es triste, hermano, que solo cuando tus propios intereses van delante de ti, busques al Señor. Es triste cuando tú busques al Señor por tu propia conveniencia, no porque lo necesitas en tu corazón. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos se acercaban a Jesús de una manera negativa, de una manera despectiva, de una manera para ponerlo a prueba. Jesús había hecho muchos milagros ante sus ojos. Había sanado a aquel hombre tullido de la mano un día sábado, pero lo juzgaron, lo condenaron por eso. ¿Y qué más señal querían? Por eso Jesús les va a decir más adelante, oigan bien, como dice, Jesús suspiró profundamente. ¿Qué había en ese suspiro de Jesús?
tristeza tal vez por ver la dureza del corazón de esta gente. ¿Qué puede ver ahora en este día, amados hermanos, en el corazón de Jesús? Cuando muchos de los que se dicen llamar cristianos no viven como cristianos, sino que viven como que fueran paganos. ¿Cómo estará el corazón de Jesús en este momento? Cuando mucha gente, después de salir de la misa, de la Eucaristía, del grupo de oración, andan pensando ir a donde un brujo, a donde un hechicero, porque su fe no es una fe puesta en Cristo, sino una fe a medias. Una fe que busca milagros y no al Señor de los milagros. Jesús dice que suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que esta gente no se le da ninguna señal. La consecuencia del mismo pecado es la dureza del corazón del hombre y la ceguera y la sordera. Porque Dios se sigue manifestando de muchas maneras hoy en día. Dios se sigue manifestando desde el don de la vida que te da a ti, a tu familia, a mi familia, a mi persona. Es una gran manifestación, pero yo no sé cuánto le hemos dado gracias a Dios. Solo levantamos como que fuéramos animales de la cama y salimos corriendo para nuestros trabajos. Salimos corriendo, pero ni siquiera le hemos dicho: Señor, gracias, porque te has manifestado en el don de la vida. El Señor se sigue manifestando en la Eucaristía, que es el pan de vida. Pero ¿cuántos quieren arreglar su vida para llenarse del Señor? ¿Cuánta gente hoy en este día posiblemente partió de este mundo con el deseo, el anhelo de tener el pan de vida en su corazón, pero no les dio tiempo para tenerlo, porque la muerte les llegó? ¿Cuántos hoy en día, querido hermano, escuchan la palabra de Dios y se hacen sordos a esta palabra? Pero piden señales, piden milagros, cuando Dios se sigue manifestando por medio de su palabra. El Señor se sigue manifestando por medio de esa comunidad que tú visitas, por medio de esa parroquia que tú visitas, por medio de ese hermano que sufre las enfermedades. Se sigue manifestando, pero tú y yo pedimos una señal. ¿Qué más señal con ese que sufre? Si tú tienes paciencia para sufrir junto con él y compadecerte, estás viendo el mayor milagro que Dios está haciendo en tu vida. Pero qué tristeza, hermano, cuando la dureza del corazón nos hace insensibles y no podemos palpar, no podemos cautar la grandeza del Señor. En este evangelio yo puedo rescatar algo muy positivo para nosotros. Los que andamos siguiendo al Señor, no vamos a seguir el milagro del Señor. Los que andamos siguiendo, los que seguimos al Señor, seguimos al Señor de los milagros, no el milagro. Porque de esa gente que siguen milagros, que siguen señales, esa gente luego se va. Esa gente no persevera. Y es como aquella parábola que dijo Jesús. Escucharon la palabra con mucha alegría, recibieron la palabra, pero luego se marchitó lo que había sido sembrado por medio de la palabra. Porque no hay una fe sólida, no hay una fe concreta, no hay una fe firme, no hay una fe que pueda ser capaz de mantenerse con la mirada puesta en el Señor. ¿Qué rescatamos de este evangelio hoy en este día, hermano? ¿Qué rescatamos? Pongamos atención lo que podemos rescatar. Número 1. Recordar que Dios siempre se quiere manifestar al hombre. Y se manifiesta en medio de nosotros. ¿Cómo se manifiesta Dios? No por lo extraordinario, por lo más sencillo. Por esa palabra que da vida. Por esa Eucaristía que vamos todos los domingos. Ahí se manifiesta el Señor. Por esos hermanos en el cual nos congregamos, ahí se manifiesta el Señor. Pero si estamos ciegos, no la vamos a percibir. Y queremos andar buscando milagros. Recordemos que para que nosotros, amados hermanos,
podamos ver las manifestaciones del Señor, se necesita que tengamos ojos, oídos y un corazón firmes en la fe. De otra manera sería imposible que nuestra fe pueda ver las manifestaciones del Señor. Que en nuestra vida podamos ver la grandeza del Señor. Y comenzando por el don de la vida que el mismo Señor nos da. Ese es el mayor milagro. Número 2. ¿Qué aprendemos de este evangelio, amados hermanos? Cristo nos manda señal a todos. A todos. Y todos los días. Todos los días. Y les decía, una de las señales hermosas es la palabra de Dios. Ayer hablaba con algunos hermanos. ¿Qué tan enamorados de la palabra de Dios estamos? ¿Qué tan deseo nos da de leer la palabra de Dios? Y saben, el diablo siempre te va a poner trabas para que tú no hablas tu Biblia, tú no hablas una lectura y tú no puedas ver milagros en la palabra de Dios. Ahí hay muchas manifestaciones. Hay más de 3,000 promesas. Y el profeta dice que ninguna de esas promesas volverán vacías al cielo antes de realizarse. ¿Cómo se realizan? Cuando tú abres el corazón. Cuando tú y yo abrimos los ojos y los oídos a la misma palabra de Dios. Cuando tú vayas a la Eucaristía, trata de comprender lo que estás recibiendo. Trata de ver con los ojos de la fe lo que tú estás recibiendo. Y verás familias unidas, matrimonios restablecidos, hijos mejores, comunidades mejores. Porque tú has visto, no con los ojos del hombre humano, sino con los ojos de la fe espiritualmente al Señor. Y por último, pidámosle al Señor que pueda abrir nuestro corazón y que aumente nuestra fe. Porque los fariseos, su fe era una fe de religiosidad, de preceptos. Y cuando el Señor vino a manifestarse, no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no le reconocieron por su dureza de su corazón. Pidámosle al Señor, abra nuestro entendimiento y que nuestro corazón pueda palpar, sentir las maravillas del Señor, las manifestaciones del Señor que Él hace todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Compartamos la palabra que da vida a los demás por medio de las redes sociales. Es un medio en el cual podemos evangelizar, compartiendo la palabra de Dios. Comparta con sus amigos, con su familia, la palabra de Dios. Pero también les pedimos que nos ayuden a suscribirse a nuestra página de YouTube, que aparece como José Ayala, predicador católico. Tenemos en el nombre del Señor un sueño, un día poder grabar en vivo en YouTube. Pero no lo vamos a lograr si mientras no haya el número que YouTube pide para poder grabar en vivo. Aquí no se trata de agarrar un rating personal. Aquí lo que buscamos es poder llevar a cabo lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos hace ver en sus documentos como cristianos laicos comprometidos, que podamos llevar la palabra de Dios a los demás. Y como bautizados, todos tenemos el deber de ser portadores del Evangelio allá donde sufren, allá donde necesitan al Señor. Y no lo vamos a lograr si usted y yo no nos comprometemos a evangelizar. Somos cristianos laicos que debemos de comprometernos más a ser evangelizadores de la palabra de Dios. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos acompañen siempre en esta labor y verán que un día el Señor lo va a decir, si cumplimos como el Señor pide, vengan benditos de mi Padre a gozar de la herencia eterna. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bendiciones.